Muy bien, entonces nuestra lectura bíblica fue leída elocuentemente. Le leeré de nuevo Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló en sus fosas nasales el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Nuestro mensaje de hoy, el mensaje de salud, quinta parte, el aire que respiramos. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra una vez más. Te pido que solo hagas de mí un clavo en la pared, un simple clavo oxidado, Señor. Pero ese clavo, Señor, te pido que cuelgues un retrato de Jesucristo. Que Eric Walsh no sea visto ni escuchado hoy, Padre. O en lugar de eso, que escuchemos una palabra desde el trono de gracia. Es nuestra oración en el precioso y santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que vamos a volver al libro de Génesis. Y para entender adecuadamente nuestro mensaje de salud, tienes que entender cuál era el ideal de Dios, y para poder entender su ideal hay dos lugares donde puedes encontrar cuál era el ideal de Dios para el hombre. Uno de los lugares es antes del pecado, amén, que les ordenó Dios a los hombres que hicieran antes que el pecado entrara en el mundo. ¿Tienes una idea de lo que Dios querría que hiciéramos ahora? El otro lugar que miras es después del pecado. ¿Y cómo sería el mundo entonces? ¿Y qué comeríamos entonces? Y obtienes una mejor comprensión en esos dos lados de lo que Dios espera. Estaba hablando con una señora maravillosa que quiere ayudarme con algunas cosas, y ella es cristiana evangélica, pero es vegetariana estricta. Y esta misma semana me preguntó y dijo, ¿cómo haces? Estoy en mi iglesia que se reúne los domingos. Ella dijo, estoy tratando de explicar a la gente que una dieta basada en plantas es procesar es mejor. Ella dijo, ¿cómo haces? Y le expliqué a través de la Biblia. Y ella dijo, nunca había escuchado eso. Así que todas estas cosas están en la Biblia para nuestra instrucción, para darnos realmente la fuerza que necesitamos y la claridad que necesitamos para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Génesis capítulo 1, verso 1, todos están familiarizados con él. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién lo creó? ¿Fue un accidente casual? ¿Alguna casualidad? Nos ridiculizan porque creemos que, de hecho, los dos grandes papas, Juan Pablo II y el Papa Francisco, básicamente han canonizado a la Iglesia Católica, y no crean que esto sea literal. Lo encuentro profundo, porque si no puedes confiar en Dios en el primer capítulo de la Biblia, ¿por qué confieres en Él en cualquier otro lugar de la Biblia? Si nos está mintiendo aquí, ¿por qué habríamos de creer en cualquier otro lugar? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios vino, la tierra estaba sin forma, estaba vacía, estaba oscura, y había aguas aquí. Entonces el Espíritu de Dios se movía, y las tres personas de la divinidad están involucradas aquí, aunque es Cristo quien habla en la creación. La Biblia dice que todas las cosas son creadas por Él, y no hay nada que haya sido creado que no haya sido creado por Cristo. Amén. Así que los tres están aquí. Versículo 3 dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿La luz que se originó del sol? No, de hecho no, son unos días antes de que se crea el sol, que es una de las formas en que sabemos que no debemos adorar al sol. Porque el sol, aunque a nuestra percepción nos parece ser la fuente de nuestra luz, el sol en realidad viene después de la luz, porque la luz real viene ¿de quién? Y por eso después de que el pecado es erradicado, ¿cuál es la fuente de nuestra luz? Es Dios mismo, ¿cierto? Y ya no hay más sol. La Biblia dice, bien versículo, y Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Las palabras hebreas para tarde y mañana connotan un periodo de 24 horas. Luego Dios dijo, hay expansión en medio de las aguas. ¿Dónde estaba el firmamento? En el medio. La expansión representa el aire, la atmósfera, va en medio de las aguas. Esto es importante para nuestra discusión de hoy. El firmamento va en medio de las aguas y se separa las aguas de las aguas.
Estarías pensando, bueno, va a dividir los lagos de los océanos. Pero mira lo que dice la Biblia. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban ¿dónde? Sobre la expansión. ¿A dónde fue el aire entonces? Recuerda lo que Dios dijo. El espíritu se movía sobre el abismo y había agua. Y cuando Dios creó el firmamento, en realidad se colocó como una burbuja dentro del agua. Oh, todos deben de entender esto. De modo que cuando Dios estaba creando el mundo, estaba creando un ecosistema, estaba creando un entorno global que ya no tenemos. Se los voy a mostrar. Ahora miren esto. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y así es como sabes que es el aire, es el cielo, y fue la tarde y la mañana del ¿qué? Segundo día. Así que después de 2 días tienes luz, tienes atmósfera, tienes firmamento que tiene agua encima y debajo. 2 días de la creación. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. ¿En dónde? Un lugar. Y descúbrese lo seco. Y fue así. ¿Cómo consiguió Dios que hubiera tierra seca? Lo que hizo fue simplemente comenzó a juntar el agua. Mientras juntaba el agua, llegó a la tierra. Pudo ser visible desde abajo. Muy poderoso si sigues el movimiento de lo que Dios está haciendo. Él está creando. Es como un artista trabajando mientras crea el mundo. Creo que el problema para muchos científicos es que ven la ciencia de ellos o quieren ver la ciencia de ellos, pero no ven la naturaleza creativa de Dios en lo que está sucediendo. El Espíritu de Profecía dice en Señales de los Tiempos, 12 de diciembre de 1895, la obra de Dios en la creación del hombre no necesita corrección. No había nada imperfecto, nada incompleto. Él habló y fue hecho. Y el mismo polvo de la tierra del que se formó el hombre fue que... ¡Wow! El mismo polvo de la tierra que Dios utilizó para formar al hombre era puro. Y el aliento de vida que Dios sopló en sus fosas nasales era santo, por lo que la tierra era pura y era un aliento santo. Ella continúa diciendo, Él fue colocado en el Edén, el jardín de Dios, y su atmósfera era ¿qué? Incontaminada. Y desde los rayos del sol en los cielos que bendicen y alegran la tierra hasta las fuentes y arroyos que regaban el jardín, todo era santo. Tienes que entender que cuando Dios creó este mundo no había nada que perturbara ni nada que te hiciera mirarlo y querer mirar hacia otro lado. Todo era perfectamente hermoso, todo estaba perfectamente en orden. Creo que cada aroma, cada brisa que pudo haber soplado, todo era perfecto. Hasta que el pecado entró en el mundo. Tan pronto como el pecado entra en el mundo, Adán y Eva tenían que encontrarse cara a cara con cosas como la descomposición y la muerte antes del pecado. Incluso si el moho hubiese crecido, el moho habría sido inofensivo. El mosquito no se habría comido tu sangre. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Debido al pecado, el mundo comenzó a volverse contra sí mismo. Toda la paz y la armonía comenzaron a ser sacudidas. Y es importante estudiar la forma en que era el mundo porque Dios realmente nos dio la ventaja de saber esto en cuanto a cómo protegernos a nosotros mismos a medida que avanzamos. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Les daré un ejemplo. Me estoy adelantando varias semanas, pero en el jardín lo que se les dio como carne o como alimento fueron frutas, semillas y nueces. Después de que pecaron, agregó otra categoría de alimentos. La Biblia dice de las hierbas del campo. ¿Qué representa? Los vegetales. Y cuando estudian hoy, estudian lo que las verduras hacen por el cuerpo. Literalmente, Dios agregó una categoría de alimentos que revertiría los efectos del pecado. Se están perdiendo esto. Así que la fibra, ya saben, la gente que toma todos estos prebióticos y probióticos y todo eso, las verduras son naturalmente prebióticas y probióticas. Alimentan las bacterias buenas de nuestro intestino de forma natural. Así que Dios lo hizo porque sabía que las necesitaríamos para vivir. Así que hablamos de nuestro mensaje de salud y pueden ver aquí que marqué al aire. Les dije que comenzaríamos. Cuando predico dentro de la iglesia voy hacia atrás. Así que comenzamos con confianza en Dios. Hablamos sobre descanso y sueño. Y ahora estamos tratando con el aire. Y llegaremos a la temperancia después del Día de Acción de Gracias.
Pensé que podría ser un buen lugar para poner eso. Y luego la luz del sol, y luego el agua, el ejercicio, y luego en enero llegaremos a la nutrición, porque de esa manera todos al mismo tiempo decimos que queremos estar saludables ahora. Sí, fue así como todo salió bien. Todo salió bien. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora una de las verdades doctrinales que te da Génesis 2.7 es que el hombre no está vivo separado de los componentes del aliento y el cuerpo. Entonces cualquiera que te enseña que de alguna manera una parte de ti desaparece y va al cielo y estás viva separada del cuerpo, no está enseñando algo bíblico, porque la Biblia enseña que no eres un alma viviente si la respiración y el cuerpo están separados, ¿cierto? Acabamos de grabar otra noche, pueden verlo, no sé si Ale lo publicó todavía, pero si no lo hizo, pronto lo hará. El camino oscuro hacia Wakanda, donde desenmascaremos el espiritismo de nuestros días. Lo popular, lo que la gente está volviendo. Y parte de la razón por la que es tan popular es porque la gente no entiende esta verdad. Cuando mueres, estás muerto. Una de las razones por las que el aire es tan importante y respirar muy importante, como te mostraré, la respiración es la función más importante que haces para mantenerte con vida. Podrías pasar un tiempo sin comer, puedo mostrarte eso. Puedes pasar sin agua durante varios días, pero no aguantarás 15 minutos sin oxígeno. Inténtalo. Caerás al suelo en algún lugar. Así que respirar se da por sentado. ¿Sabías eso? Respiramos todos los días y ni siquiera pensamos en ello, solo respiramos. ¿Saben que respiras más superficialmente por dentro que por fuera? No usa las partes inferiores de tus pulmones. Por eso es que salir es tan importante. Cuando sales naturalmente, respiras más profundamente. Y eso es bueno para ti, es saludable. Así que veamos lo que dice la Biblia sobre respiración. Job 12, versículo 10. En su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. Job dice que Dios tiene el aliento de toda la humanidad. Cada vez que respiramos, literalmente, Dios nos está regalando algo. Eso es profundo. Y con cada respiración que tomamos, Dios nos está dando algo. Job 33, versículo 4. El espíritu que de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Ellos entendieron eso. Job 34. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, si Dios retirara todo el aliento del mundo, toda carne perecería juntamente y el hombre se volvería al polvo. Al polvo. Si Dios dijera, ¿sabe qué? Estoy cansado de esto, devuélveme todo el aliento, el mundo entero colapsaría. Cada vez que respiramos, deberíamos reconocer al Dios que nos dio el aliento. ¿Y sabes qué? Cuando empiezas a pensar así, la vida no parece tan terrible. Cuando te das cuenta que cada mañana cuando nos levantamos, cuando duermes, como dije, durante el sueño, es lo más cerca que estamos a la muerte naturalmente. ¿Sabían eso? Si tienes apnea del sueño, te acercas aún más cerca a la muerte. Así que cada vez que respiramos, Dios está literalmente regalándonos vida. El diablo quiere que pienses que es algo horrible. Algunas personas piensan que la vida es horrible. Déjame decirles algo. Cada vez que puedas respirar, el aliento que Dios te da es una gran bendición desde el salón del trono de gracia. Entonces, cuando Belsasar se metió en problemas, esto es lo que la Biblia dice sobre él, Daniel 5, versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, hablando de él, siendo el nieto de Nabucodonosor, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Hablando de toda la verdad que Belsasar creció sabiendo, porque su abuelo Nabucodonosor se había convertido a la verdad. Versículo 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y oro, bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué pasa con ellos? Ni ven ni oyen. ¿Alguna vez has ido a un restaurante y ponen un plato de comida frente a un ídolo? Como un Buda o algo así. Buda no puede comer. Parece que ha estado comiendo, pero él no puede comer. ¿Por qué se metió en tantos problemas? Miren, en Daniel 5, ese versículo al final dice, y al Dios en cuya mano está tu aliento y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste.
Déjenme decirles algo. Hay personas que están adorando las cosas de este mundo ahora, adorando las ganancias materiales, pero déjame decirte algo. Un día como Belsasar serán llamados en la alfombra y tendrán que dar una respuesta. ¿Recuerdan cuál fue el juicio de Belsasar? Mene, mene, tekel, uparsin. La escritura le dijo a Daniel, dice que ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Iglesia, no quiero llegar a ese día cuando me presente ante el Creador del universo, Jesús que habló y fue hecho. No quiero llegar ante el juez y que Él me mire y me diga, Walsh, ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Así que miremos un poco más el mundo antes del diluvio. Génesis 1:7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Así que ves esta imagen de una cubierta alrededor de la tierra. Y algunas personas dicen, esto no es cierto. Pero les mostraré algo que les dirá que esto sigue siendo cierto. Así que ven cómo se veía. Es una pequeña imagen del jardín del Edén. Aquí les muestra las capas de la tierra, pero les muestran que había agua arriba y había agua debajo. Es lo que estaba tratando de mostrarles. Y hubo un tiempo, y la mayoría de ustedes probablemente recuerden esto de la ciencia en la escuela primaria, que había un lugar llamado Pangea. ¿Recuerdan haber oído eso? Pangea es, si tomas el mapa del mundo, los continentes se encajan como un rompecabezas, ¿cierto? Eso es Pangea. Y de eso se habla ahora, la atmósfera existente aquí, la cubierta de vapor de agua. Y entonces, ¿qué habría hecho esta cubierta de vapor de agua? Así que hay mucho que se empacar. En primer lugar, Pangea es fascinante. Para mí tiene sentido que tuviera que haber una inundación cataclísmica masiva para separar el mundo de la forma que se separó, ¿cierto? La única manera en que realmente tiene sentido es que el agua subió entre ellos. ¿Y qué dice la Biblia cuando el diluvio ocurrió? El agua de abajo se rompió y se abrió. Así que rocas fueron tiradas por todos lados. La prueba de esto son lugares como el Gran Cañón. Tal vez hagamos una serie más adelante sobre la creación y la evolución, pero la forma en que están dispuestas las capas del Gran Cañón no pudo haber ocurrido durante millones de años. Está hecho demasiado perfecto. ¿Dónde están los árboles? Con millones de años habría árboles entre las capas. Si hubieras estado en el Gran Cañón, es un conjunto perfecto de líneas, como lo que sucedió cuando hubo una erupción volcánica en el estado de Washington hace años. Los hemos visto suceder desde entonces. Hubo una turbulencia, una inundación que rompió la tierra, rompió la atmósfera, esa capa exterior por donde entraba el sol, y no tendrías el vapor que te voy a mostrar. Habría protegido a las personas de las cosas, pero habría hecho que todo el mundo global hubiese sido tropical. Oh, sí. El mundo entero habría sido tropical. De hecho, han encontrado en el hielo de los polos de la Tierra, han encontrado restos de existencia tropical, plantas y otras cosas. No les gusta contarnos esas cosas. Déjenme mostrarles de este artículo Genesis Park, la atmósfera anterior al diluvio. Lee lo que dicen sobre esta cosa, es fascinante. Muchos creacionistas han atribuido esta atmósfera primitiva especial a una cubierta de vapor de agua que fue creado por Dios el segundo día, las aguas sobre el firmamento. La teoría sostiene que una vasta capa de vapor de agua invisible, translúcida a la luz de las estrellas, pero que producía un maravilloso efecto invernadero que mantenía temperaturas suaves de polo a polo, impidiendo así la circulación de masas de aire y la lluvia resultante. Así que ahora tienes una mejor idea de por qué la lluvia no caía. Si había esta cubierta, en realidad cambió la forma en que funciona el mundo, por lo que no llovía. Sin duda habría tenido el efecto adicional de filtrar eficientemente. Observen esto, radiación dañina desde el espacio, reduciendo notablemente la tasa de mutaciones somáticas en células vivas. Y como consecuencia, disminuye drásticamente la tasa de envejecimiento y muerte. Y eso lo pueden ver en la referencia allí. Mencionando evidencia de una atmósfera más densa en el pasado, Morris postuló que esta capa de vapor podría haber aumentado dramáticamente la presión atmosférica en la superficie de la Tierra primitiva, contribuyendo nuevamente a un ambiente más saludable como una cámara hiperbárica natural. Estoy certificado en medicina para el cuidado de heridas, y una de las cosas que me gustaría que hicieras, si alguien tiene una herida muy grave que no sana, lo enviamos a una cámara hiperbárica. ¿Alguna vez has visto una de estas cosas?
me voy a volver claustrofóbico. No sé si alguna vez me meteré en una de ellas, pero en realidad aumenta la presión parcial de oxígeno para forzar la entrada de más oxígeno a la herida. Y los estudios son abrumadores y eso causa unas tasas aceleradas de curación de heridas en el paciente. Esto es lo que dicen. El mundo era como una cámara hiperbárica antes del diluvio. Y les mostraré lo que eso significa a medida que veamos esto. Más adelante, la cubierta se habría derrumbado en forma de lluvia. Las ventanas del cielo, en Génesis 7:11, cuando vino el diluvio, contribuyendo al agua de la inundación y resultando en la dramática caída de la longevidad después del diluvio. Dos cosas cambiaron después del diluvio, que habrían causado que el hombre viviera menos. Por eso es el cambio tan drástico desde casi 900 años hasta donde la gente vive entre 70 y 80 años. Uno de ellos fue esto: el ambiente cambió, la presión parcial de oxígeno cambió, la humedad cambió, esta agradable temperatura desapareció, hubo una era de hielo. ¿Te imaginas cuando eso sucedió? Hubo una era de hielo, las temperaturas y los polos se desplomaron, toda esa agua fue absorbida y se formaron capas de hielos en las puntas de la Tierra. Ahora, cuando el tiempo pasó y esas capas de hielo se derritieron y hubo más inundaciones regionales, que es lo que muchos científicos intentan explicar. Una vez que entiendes, sabes de dónde viene el mito de lugares como la Atlántida. Porque entiendes que las personas que habrían sobrevivido al diluvio, Noé, sus 3 hijos y todas sus esposas, habrían recordado el mundo antes. Pero debido a que la rebelión se levantó nuevamente después del diluvio, habría habido una conexión con todo lo que creo que habría sido una sociedad sofisticada antes del diluvio. Hay una serie documental en Netflix en este momento, lo vi esta semana, realmente muy interesante. No estoy de acuerdo con sus conclusiones, claramente, porque no es cristiana, pero lo único que dice el hombre es que tuvo que haber habido una sociedad uniforme original, una cultura en el mundo que influyó en el hecho de que se han construido pirámides en todo el mundo, que tienen símbolos de serpientes. ¿Tiene eso sentido? Sí, todos sabían quién era la serpiente. Comenzaron a adorar al diablo antes del diluvio, por eso fueron destruidos. Y esta conexión, cuando vas a México, en México tiene algunos de los hallazgos arqueológicos más sorprendentes. La pirámide más grande del mundo en realidad está en México, no en Egipto. Hay pirámides en todo el mundo. No entraré en todo eso, excepto para decir que, aunque no lo quieran, respalda la narrativa bíblica. Esto es realmente cierto. Bueno, esto es lo que dice la ciencia. Satélites de la NASA han confirmado que hay mucho más hidróxilo en la hidrosfera de lo que los modelos actuales predicen. La molécula madre del hidróxilo OH es agua H2O, porque la radiación ultravioleta del Sol descompone el agua en la atmósfera superior de la Tierra en hidroxilo e hidróxeno. Debe haber existido previamente una gran cantidad de agua. Esa es la cubierta, ¿lo ven? Eso es de los nuevos científicos en julio de 1927. Otra característica interesante de la atmósfera de la Tierra primitiva fue oxígeno mejorado. El análisis de burbujas de aire microscópicas atrapadas en resina de árboles fosilizadas le dio a Robert Werner de Yale y Gary Landis del Servicio Geológico de Estados Unidos una visión del pasado antiguo. Recuerden de Jurassic Park, tenían una cosa como esta y encontraron un mosquito y sacaron sangre del mosquito y comenzaron a hacer dinosaurios. No estoy seguro de que eso vaya a suceder realmente. Afortunadamente, ¿cierto? Tengo miedo a las serpientes. No sé lo que haría si el Tiranosaurio Rex comenzara a correr por Avon, Connecticut. Pero atrapado en esas burbujas de aire, puede probar cómo habría sido el aire antes de la inundación. ¿Lo entiendes? Y si hay algo, el oxígeno sería menor de lo que habría sido hace miles de años porque parte se filtraría en la resina. Pero aquí está lo que encontraron. Los investigadores sujetaron el ámbar en una cámara de vacío de un espectrómetro de masas de cuádruplo, un dispositivo que identifica la composición química de una sustancia. A medida que la máquina trituraba lentamente la muestra, se liberaban burbujas microscópicas y se exhalaban hasta 100.000 millones de moléculas. Estas respiraciones revelan algo sorprendente. Observen esto, en iglesia. El aire antiguo contenía un 50% más de oxígeno que el aire actual. Landis cree que la reducción de oxígeno podría haber llevado a la desaparición de los dinosaurios. Así que tan grandes son los pulmones de los dinosaurios. En realidad no son pulmones muy grandes para el tamaño de la criatura. Algunas personas argumentan que esa puede ser la razón por la que no sobrevivieron después del diluvio.
Les mostraré, la presión parcial de oxígeno disminuyó, por lo que antes de que la presión parcial de oxígeno aumente, necesitas pulmones más pequeños porque el aire está empujando el oxígeno hacia el torrente sanguíneo. Pero también hay un mayor contenido de oxígeno, no habrían podido sobrevivir. Habría sido más cálido, más húmedo. Una vez que todo esto hubiera cambiado lentamente, habrían muerto. Y algunos dicen que los únicos dinosaurios que quedan son caimanes y cocodrilos. Entonces, todo eso hubiera sucedido. Pero si lo que estamos diciendo es cierto, deberíamos encontrar evidencias de plantas y animales realmente grandes. ¿Cierto? Porque esta cámara hiperbárica sería la situación ideal para que las cosas crecieran. Deberíamos encontrar animales más grandes que los que tenemos hoy, plantas más grandes de las que tenemos hoy. Por causa de eso, ahora eso también sería una especie de bofetada en la cara de la evolución, porque uno pensaría que las cosas evolucionan hacia cosas más pequeñas. Ellas evolucionarían más grandes, más fuertes, más capaces de sobrevivir. Lo que encontramos es que eso no fue lo que pasó. Esto es, ¿ven eso? Es una tortuga. ¿Ven esa tortuga? No soy de 65 millones de años, pero esta tortuga es enorme. Y no hay tortugas así en el mundo ahora. Pero esto es lo que hubiera sido posible en la atmósfera antes del diluvio. Ahora, déjenme mostrar algunas cosas más. Este es el halcón moderno. ¿Ven la esquina superior izquierda aquí? El halcón moderno mide 61 centímetros. Eso es un halcón. Encontraron libélulas más grandes que un halcón moderno. ¿Alguna vez te ha molestado una libélula? ¿Te imaginas que fuera tan grande como un halcón? No picnics, ni barbacoas. El 4 de julio las libélulas vienen. ¿Cierto? Esta es la libélula moderna más grande aquí, 19 centímetros. Y pueden ver que algo cambió drásticamente. Tanto que incluso cuando ves aquí, miras, esto se encontró en Portugal. Estos son los enormes huesos de dinosaurio o huesos fosilizados que encontraron aquí. Ves a la gente y ves el tamaño de los huesos. Solíamos tener criaturas mucho más grandes en la Tierra. Uno de los grandes hallazgos de la Tierra fue en China, donde encontraron un fósil de un rinoceronte gigante. Es el mamífero terrestre más grande que jamás haya existido. Este es un animal muy, muy grande. Este es uno de sus vértebras. ¿Lo ven? La vértebra podía ser una mesa de café. Este es en realidad el hueso de su eje, en la parte superior de su vértebra. Enorme, así de grande eran esos rinocerontes antiguos. Por lo que la NBC informa que se encuentran entre las últimas reliquias del animal gigantesco que fue descubierto en medio de una gran fanfarria a principios del siglo pasado. Mucho más grande de los rinocerontes modernos. Los rinocerontes gigantes a menudo medían más de 6 metros de altura. Hasta el hombre y pesaba más de 20 toneladas, lo que los hacía más grande que los mamuts y el mamífero más terrestre más grande que jamás haya existido. Te mostraré más fotos de ellos. Verás, esto es lo que están tratando de mostrarte. Este en realidad es el wombat. Esto es lo que encontramos cuando estábamos en Australia. Así que cuando llegamos a Australia descubrimos que había wombats antiguos que eran así grandes. Voy a mostrarte una foto de un wombat moderno. Esto es una locura. Así que este es el gran wombat antiguo, gigante. Puedes ver a la persona que hay allí. Un wombat moderno es como un conejillo de indias. Es una cosita diminuta de aspecto inofensivo. Si ves esto, no vas a correr. Pero si ves esto, vas a correr. Los de ahora no miden más de 1 metro de largo. La larga cola, piernas cortas, marsupiales. Estos son enormes animales. Quiero decir, algo cambió y todo esto es evidencia. No quieren que nuestros jóvenes, especialmente nuestros hijos, entiendan lo que enseña la Biblia. Coincide con lo que muestra el mundo. No quieren que sepan que encuentran conchas marinas en la cima de las montañas. Si no hubo diluvio, ¿cómo llegó la concha a la cima de la montaña? Entonces, ¿qué cambió? Génesis capítulo 2, 5, 6, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, no era necesario, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Te gustaría vivir en ese entonces? Necesitaría un sistema de aspersores en su causa. El agua solo salía del suelo y regó la tierra. Génesis verso 7 o verso 11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora que cambió la atmósfera, ya les hablaré de eso,
Eso significa que hubo una disminución del contenido de oxígeno, una disminución de la presión parcial del oxígeno, un aumento de la exposición de la radiación, extremos en el clima, cambios en el campo magnético del planeta. Puedes ver aquí la cubierta usada para protegernos. La luz visible podía pasar, pero la dañina radiación ultravioleta estaba bloqueada. Las ondas de radio estaban bloqueadas. El mundo fue diseñado por Dios para ser un lugar donde estuviéramos protegidos. El pecado es por lo que el mundo es como es ahora. Por eso tienes que preocuparte por ponerte protector solar y todo ese tipo de cosas. El pecado hizo eso. Pero Dios nos diseñó de tal manera que podríamos hacerlo bien a pesar de esto. Y entonces David dice en el Salmo 139, versículo 34, «Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras». Cuando respiramos ahora, la razón por la que les muestro todo esto es para mostrarles que hubo un tiempo en el que respirar era mucho más fácil, los niveles de oxígeno eran más altos, la presión parcial del oxígeno era más alta y cuando respirabas te hacía bien. Hoy en día, si no tienes cuidado de asegurarte de obtener un aire de mejor calidad, tendrás una enfermedad. ¿Lo entiendes? Así que es importante hacerlo, así que respiren profundamente. He aprendido una cosa que hago ahora, leí este libro Respirar y me aseguro de que si estoy estresado, respiro profundamente. El libro dice que respires, y esto no es un libro de religión oriental, es solo un libro de fisiología sobre cómo se puede usar la respiración para reducir la presión arterial. Inhala por la nariz, manténgala presionada durante medio segundo o dos y exhale por la boca. Pero se supone que exhalar más tiempo del que inhalas. Y así es como puedes relajarte. Cuando exhalas, la primera vez que lo hice casi me desmayo. No lo hice, no cronometré bien, me senté en mi silla. ¿Cierto? Si estoy trabajando y estoy abrumado, solo respire profundamente. Unas cuantas veces y se calmará. Tengo pacientes que vienen y tienen la presión alta. Les digo, está bien, quiero que respires, acuéstate y respira hasta que regrese. La presión arterial literalmente bajaría sin medicina. Es una forma de relajarse, porque lo que tiene que suceder es que quieres empujar el aire hacia los rincones más profundos de los pulmones. Y te mostraré por qué aquí en un segundo. Así que eso es un sistema respiratorio formidable y maravilloso hecho. ¿Saben? Su nariz está diseñado como un purificador de aire y un humidificador para el cuerpo. De modo que cuando respiras a través de tu nariz, todos los pelos de tu nariz atrapan las partículas grandes, la mucosidad que se libera ya sabes, que llegan a los nervios y te enfermas, la mucosidad se produce de manera que las cosas puedan quedar atrapadas. Por lo que todo es para que sacarlas antes de que penetren profundamente. La otra cosa interesante es que el sistema respiratorio es fundamental para tu sistema inmunológico. Los anticuerpos que se liberan en el sistema respiratorio superior, que en realidad son inmunoglobulina A, es uno de ellos, que en realidad atraparía el virus del resfriado, el virus de la gripe o incluso el del coronavirus, una vez que lo conozca y lo atrapará para que nunca llegue a tus pulmones y te enfermes. Sí, así que cuando hablo de la importancia del sueño y de la nutrición, si no duermes y no te alimentas y no tienes una buena nutrición, una de las cosas que sucede es que esos anticuerpos en tus fosas nasales y en tu faringe oral, parte de tu cuerpo realmente desaparece. Por lo que el virus puede dispararse directamente a tus pulmones. Así que estás hecho de esta manera, calienta el aire y elimina las partículas. Lo envía más abajo, hay moco a lo largo de todo el camino, así que puedes ver aquí. Va desde tu laringe hasta tu tráquea, llega a tus pulmones, tienes bronquiolos y luego va a los alveolos y los alveolos es donde ocurre el intercambio de gases más serio. Una de las cosas que es interesante es que a medida que desciendes a través del epitelio respiratorio, las partículas quedan atrapadas. Tienen la célula mucosa aquí, creando la capa de células, tienes cilios en tus pulmones. ¿Has oído hablar de los cilios? Los cilios son increíbles, en realidad trabajan juntos, se mueven juntos. ¿Recuerdan que solían hacer las ondas en los estadios? Es como esas ondas de cilios, pero comienzan en la parte inferior de tu sistema respiratorio y a medida que se agitan, atrapan y luego las pasan hacia arriba, de modo que cuando tose, los expulsa. Cada cigarrillo que alguien fuma pone a los cilios a dormir durante varias horas. Por lo que todo lo que respiran mal también llega hasta el fondo de sus pulmones. De modo que mientras llegan al fondo de tus pulmones hasta los alveolos, en lugar de producir moco, en realidad produce una enzima que descompone la mucosidad. Entonces no tienes tapones mucosos. ¿Qué enfermedad es una enfermedad de tapones mucosos? Asma. Entonces estás diseñado para no tener asma, porque en realidad son enzimas en el fondo de tus pulmones que disolverán la mucosidad mejor que Mucinex. Y todos ustedes
¿Han visto los comerciales? Naturalmente, Dios nos diseñó de esa manera. Así que una de las cosas, el arma es parte de eso. ¿Cómo lo hace? Me estoy saliendo del tema, pero ¿cómo se obtiene toda esa producción adicional de muco? ¿Qué puedes consumir y qué te causará producir más muco? Productos lácteos, leche, queso. Y luego anula la capacidad de la enzima para hacerlo y te enferma más a menudo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sucede si no respiras durante 30 segundos. Pierdes el conocimiento. En un minuto las células cerebrales comienzan a morir. En 3 minutos puede ocurrir daño cerebral. 3 minutos. En 5 minutos la mayoría de las personas morirían. En 10 minutos habría daño cerebral si sobrevives. En 15 minutos literalmente ya no hay posibilidad de sobrevivir. ¿Qué tan importante es respirar? Así de importante. Y eso significa que queremos sentarnos con la persona correcta. Respirar profundamente conduce el aire hacia abajo. Por lo que hemos aprendido sobre nuestro planeta es que el aire ha sido ¿qué? Contaminado. He viajado por todo el mundo y mostraré algunas fotos de los lugares donde fui. La cantidad de contaminación del aire. Ahora vivo en Los Ángeles, así que vi la contaminación del aire de cerca y la respiré. Y cuando los incendios azotaron California, uno de los efectos secundarios realmente malos es que contamina completamente el aire. Estos incendios naturales contaminaron el aire. Ahora recuerdo estar en Sacramento, estaba en el norte de una de las ciudades, el norte de Cali, y recuerdo que literalmente transmitían en línea que quedarse adentro y ni siquiera salían. El aire no es apto para respirar. Dije, voy a salir a buscar mi auto y conducir de regreso hacia el sur. ¿Cómo se huye del aire que no se puede respirar? Entonces, la contaminación del aire y tu salud. Así que hablaremos del aire y nuestra salud. Así que esto es del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental, NIH. Habla sobre qué sucede cuando el aire está contaminado. Esto es contaminación y salud, una actualización de progreso. Esto es de Lancet. Entonces habla sobre cómo nos afectan todas estas cosas. Este es uno de los lugares en el mundo en los que he estado. Esto es, creo que es China y el aire. Esto es literalmente como se veía antes en China. Y recuerda que había un lugar donde si quieres tomar una foto del fondo, ellos tienen un cuadro de fondo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En otras palabras, no te dejan tomar la foto con la ciudad real. Tienen una hoja arriba que se parecía a la ciudad, que se viera claro, y tomas una foto delante de la foto para que no se viera todo ese humo y contaminación. Todo ese humo y contaminación. La contaminación del aire en todas sus formas es responsable de más de 6,5 millones de muertes cada año a nivel mundial, un número que ha aumentado en las últimas 2 décadas. Se estima que acortará la esperanza de vida mundial en 1,8 años. Entonces, ¿quién es el príncipe del aire según la Biblia? Dice que el diablo es el príncipe del aire, y una de las cosas que ha sucedido desde entonces, desde que desarrollamos este mundo y lo industrializamos, desde antes del diluvio, la calidad del aire en sí ha sido destruida. Y quiero presentarles que tiene ramificaciones espirituales y intelectuales. Déjenme mostrarles. La pérdida promedio de esperanza de vida por persona debido a la contaminación del aire es de 1,8 años y empiezan a darse cuenta de por qué es tan importante no vivir donde hay mucha contaminación. Porque así es como se veía Los Ángeles. Especialmente si nos remontamos en los años 80 y en los 70, así era. Entonces, ¿cuáles son otras ciudades realmente muy contaminadas en Estados Unidos? Una de ellas es Houston. No sé cómo hacen ahora, por eso hacen cosas para controlar el smog y eso puede cambiarlo. Pero cuando estás en una autopista, esto es lo que estás respirando. ¿Qué sucede si vives cerca de la autopista? ¿Alguna vez pensaste en eso? Así que veamos qué impacto tiene el aire contaminado. Según un gran estudio de más de 57,000 mujeres que viven cerca de las carreteras principales, pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama en una mujer. Las partículas finas pueden afectar la función de los vasos sanguíneos y acelerar la calcificación de las arterias. ¿Lo entendiste? ¿Qué sucede cuando las arterias se calcifican? Aumenta el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. La contaminación del aire puede afectar el desarrollo pulmonar y está implicada en el desarrollo de efisema, asma y otras enfermedades respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los niños que viven en calles transitadas tienen un mayor riesgo de sufrir asma. Los niños con asma que estuvieron expuestos a altos niveles de contaminantes del aire tienen más probabilidades de desarrollar síntomas de bronquitis y respirar 2,5 ppm, partículas de materia, que es lo que significa ppm. Incluso niveles relativamente bajos, observen esto, puede alterar el tamaño del cerebro con el desarrollo de un niño, lo que en última instancia puede aumentar el riesgo de problemas cognitivos y emocionales más adelante en la adolescencia. ¿No es eso aterrador?
Así que cuando nos dicen que debemos dejar las ciudades, empieza a tener sentido porque quieres vivir donde el aire esté lo más limpio posible. Ahora, algunas personas escuchan eso y se mudan tan lejos que nunca más podrás verlos. No creo que eso sea lo que se nos instruye que hagamos. Se supone que todavía debemos trabajar en las ciudades y testificar en las ciudades. Pero si queremos estar lejos, somos afortunados en Connecticut. No es un lugar muy denso a menos que vayas a la misma ciudad. Saben, la mayoría de las casas de nuestros suburbios están bastante bien, pero si alguna vez vas a California o Florida y construyes las casas tan juntos que puedes extender la mano por la ventana y tocar la casa de tu vecino. Literalmente puedes alcanzar la casa de tu vecino, en un edificio con 0 líneas divisorias de lote, en Connecticut hay mucho terreno, pero todo esto es para que podamos reconocer, respirar una partícula de materia de 0.5, incluso en niveles relativamente bajos, puede alterar el tamaño del cerebro, el desarrollo de un niño. Ya leí eso. Una exposición prenatal a PHS se asoció con los efectos del desarrollo del cerebro, la velocidad de procesamiento más lenta, los síntomas de trastornos por déficit de atención e hiperactividad y otros problemas neuronales de comportamiento de los jóvenes urbanos. Por lo que cuanto más contaminación respiren, más son los problemas que tienen. Y la gente dice, ¿de dónde viene el TDAH? ¿De dónde vienen las cosas? Bien, esta es una de las cosas que puede impactar. En la ciudad de Nueva York, la exposición prenatal a la contaminación del aire puede desempeñar un papel en los problemas de conducta relacionados con el TDAH en la niñez. Hay un estudio en Mariannette, Ohio, donde había una refinería de ferromanganeso, las concentraciones de manganeso en la sangre y el cabello, un biomarcador de exposición a la contaminación del aire, se asociaron con computaciones de coeficiente intelectual infantiles más bajas. ¿Están viendo esto? ¿Recuerdan lo que pasó en Flint, Michigan con el plomo en el agua? También está pasando con el aire. Recuerdo que yo estaba haciendo mi residencia en medicina familiar en un pueblo llamado Anniston, Alabama. Y Anniston es famosa por muchas cosas. Pero había una planta de Monsanto. En un lado de la ciudad había vías de tren que la atravesaban durante la segregación. Un lado era blanco y otro era negro. La planta estaba del lado negro. Y recuerdo a una niña, de hecho, fue a nuestra iglesia. Ella nació, su cráneo nunca se cerró. Cuando estaba en el útero y tenía un tumor que creció a través de la parte frontal de su cabeza, su madre la nombró Milagro. Y por la gracia de Dios, a la niña le fue muy bien en el momento del nacimiento. Y pudieron rastrearlo hasta la contaminación de la planta. Porque había muchos niños que tenían cosas raras similares como esa. Por lo que la contaminación del aire por 2.5 pm también está asociado con problemas de memoria acelerados y deterioro cerebral similar al Alzheimer, que se observa entre mujeres de 75 años o más. Por el contrario, un estudio de varios años publicados en 2022 muestra una mejor calidad de aire. Esta mejora en la calidad del aire se asocia con un menor riesgo de demencia. ¿Entendieron eso? En mujeres mayores, los investigadores también afirmaron que esta disminución en el riesgo de demencia era equivalente a quitar casi 12 años y medio de edad de las mujeres estudiadas. Entonces, ¿qué importancia tiene que encontremos una manera de obtener aire limpio y saludable? Lo que les muestro es parte de nuestro mensaje de salud. Deben encontrar una manera de respirar aire limpio y bueno, porque ese es el ideal de Dios. Antes del diluvio, la calidad del aire habría sido mucho mejor. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que han introducido para hacernos respirar aire contaminado? Uno de ellos es fumar cigarrillos. Fumar cigarrillos es un hábito horrible. Obviamente es una adicción. Hablaremos más sobre las adicciones la próxima semana. Así que no entraré en las conexiones de la nicotina y dopamina. Pero esto es lo que son las muertes prematuras causadas por fumar y la exposición desde 1965 a 2014. Puedes leer las diferentes formas en lo que lo hace. Más de 20 millones de muertes. Una cifra asombrosa. Parece que fue en una guerra. Eso es más que una guerra desde 1965. Entonces ves que el número de muertes es asombroso por cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, condiciones relacionadas con el embarazo y el parto, incendios residenciales. ¿Sabes? Es una de las razones número 1 por las casas de las personas se incendian. Fuman cigarrillos. Y puedes ver todas las diferentes formas que afectan a una persona. Todas estas diferentes formas aumentan el riesgo de fracturas de cadera y huesos finos. Ese es uno de los trabajos que obviamente estás realizando. Estás metiendo el veneno directamente a tus pulmones y debido a que los pulmones no son tan eficientes, Dios los diseñó para ser un transportador tan eficiente del oxígeno que entra y el dióxido de carbono que sale cuando das una inhalada a un cigarrillo. Todo el alquitrán, las toxinas, los venenos salen disparados directamente en tu torrente sanguíneo y en todo tu cuerpo. Esto es profundo. Ahora, esto es lo que dice el Espíritu de Profecía sobre esto. Señal de los tiempos, 29 de julio de 1891. Aquellos que también usan tabaco están debilitando su poder físico y mental.
El uso del tabaco no tiene fundamento en la naturaleza. La naturaleza se rebela contra el narcótico y cuando el consumidor de tabaco intenta por primera vez imponer este hábito antinatural en el sistema, se libra una batalla. El estómago y de hecho todo el sistema se rebela contra la práctica abominable. Pero el malhechor persevera hasta que la naturaleza abandona la lucha y el hombre se convierte en un esclavo del tabaco. ¿No es sabio lo que ella está diciendo aquí? Una de las cosas que hace la nicotina es que en realidad en la parte inferior del esófago está el esfínter esofágico inferior. Así es como no tienes acidez de estómago. Si ese esfínter funciona bien, te acuestas y permanece cerrado. El ácido en tu estómago no sube a tu garganta. Si alguna vez has tenido acidez de estómago después de un poco de chicle picante o algo, sabes lo incómodo que es. La nicotina, como el alcohol, como los alimentos grasosos, fritos y otras cosas y cafeína, lo abren. Así que el ácido sale. En realidad, de hecho, los vapores del ácido del estómago subirán y es por eso que muchas personas tienen problemas crónicos nasales, problemas sinusales, problemas de garganta, porque respiran constantemente. No es porque obtienen una gran cantidad de ácido que les produce una acidez estomacal terrible. Simplemente respiran profundamente el ácido y afecta los conductos. Por lo que si usted es alguien que tiene esos problemas crónicos, una de las cosas que debe controlar es, en realidad tiene reflujo ácido, o si sus esfínteres, ese esfínter no se cierra, es lo que causa esos problemas. La nicotina hace eso. Ahora, esto es profundo. Para que la gente fumara cigarrillos, esto es lo que hicieron. ¿Por qué los médicos llaman a nuestra marca un cigarrillo saludable? Regresando a los años 50, eran cigarrillos medicinales. ¿Sabían eso? Al igual que lo hacían con el azúcar. Te lo mostraré más tarde. Suponía que los cigarrillos eran buenos para ti. Mira este doctor Badis, cigarrillos para el asma, para tu salud. ¿Quieres deshacerte del asma? Fuma un cigarrillo. Así que cada vez que el diablo quiere promover algo que va a destruir a las personas desde una perspectiva de salud, a menudo dice que es medicinal. ¿Eso le suena? Porque lo hicieron de nuevo. ¿Por qué esperar por una mejor salud? Fuma marihuana, ¿cierto? Porque la marihuana te hará mucho más saludable. La marihuana medicinal. Y escucho, tengo adventistas discutiendo conmigo sobre el uso de la marihuana. Dije, ahora, escucha, si realmente tienes un problema médico, hay algunas condiciones como convulsiones y otras cosas que podrían ayudar. Pero la persona promedio en Estados Unidos, el 99% de ellas no tiene convulsiones. Simplemente les gusta fumar marihuana. Recuerdo cuando estaba en California y lo que hacen, vienen con el médico primero, ya sabes, y recuerdo haber trabajado en la clínica en California y nunca le daría marihuana a nadie. Y alguien vino a mí diciendo, doctor, necesito una tarjeta para poder conseguir mi marihuana medicinal. Le dije, ¿qué te pasa? ¿Para qué le necesitas? Y me dicen, bueno, ya sabes, tengo ese dolor extraño en mi cadera todos los días y me dijeron que si fumaba un poco de marihuana el dolor desaparecería. ¿Eso es lo que vas a fumar cada día? Pues no entiendo cómo va a funcionar esto. La gente empieza a inventar cosas para recibirla. Ahora es recreativo. Te apuesto que ahora hicieron una recreación. Todas esas personas ya no tienen ninguna de esas condiciones y solo van a buscarla. Pero la marihuana es una droga peligrosa. Hablaré más de eso la próxima semana. Es una de las drogas más peligrosas y déjame mostrarte lo que está pasando con ella. Contrariamente a la creencia popular, la marihuana es adictiva. Estamos hablando de respirar ahora porque la gente respira. Las investigaciones muestran que una de cada 6 personas que comienza a usar la droga antes de los 18 años puede volverse adicto. Ya sabes, nos dijeron cuando estábamos hablando de marihuana en la escuela. Oh, no es adictiva. Tengo amigos que son consumidores de marihuana. Nunca han trabajado un día de su vida adulta. Ni un solo día porque viven para la marihuana. 1 de cada 10 adultos que consumen la droga puede volverse adicto a la marihuana. La gente va a rehabilitación por marihuana. No hables de eso. Fumar marihuana se asocia con una gran inflamación de las vías respiratorias, aumento de la resistencia de las vías respiratorias e hiperinflación pulmonar. Y aquellos que fuman marihuana regularmente reportan más síntomas de bronquitis crónica de aquellos que no fuman. Un estudio encontró que las personas que fuman marihuana con frecuencia tenían más visitas médicas ambulatorias por problemas respiratorios que aquellos que nunca fuman. Y no estoy hablando de algunas otras cosas. ¿Sabían que hay nuevas enfermedades como el síndrome de hiperemesis inducido por el cannabis? ¿Han oído hablar de eso? Fuman tanta hierba que no pueden parar de vomitar.
Sí, en algunos casos los estudios han sugerido que debido a la capacidad inmunodepresora del THC, así que una de las razones por la que la marihuana tiene un efecto medicinal es que básicamente funciona como prednisona. Para aquellos de ustedes que están en el campo médico, funciona como un esteroide y debilita el sistema inmunológico. Pero ¿qué sucede si lo debilita durante demasiado tiempo? Infecciones. Contraes cáncer, tienes todo tipo de problemas, así que aumentas mucho los efectos pulmonares, como neumonía, y las personas con deficiencias inmunes dijeron que hay un gran estudio sobre espacios de edad y no vieron esta asociación. Fumar marihuana también puede reducir la respuesta inmune del sistema respiratorio, aumentando la probabilidad de que la persona contraiga infecciones respiratorias, incluida la neumonía. Es posible que no hayan encontrado en la cohorte con VIH porque su sistema inmunológico ya está debilitado, por lo que puede que no haya sido un buen estudio. Por lo que las enfermedades mortales están relacionadas con el aumento del vapeo de cannabis, dicen las autoridades de salud. Ahora, ¿cuál es la novedad de que todos están haciendo? Vapear. ¿Vapear es mejor que fumar? Los estudios muestran que no es así. De hecho, los CDC tuvieron que publicar esta advertencia de que las personas que vapean marihuana están muriendo. Tenían como 400 muertes en uno de los estudios que leí. Así que aquí está la ironía. Los estudios encuentran que más adolescentes vapean marihuana aun cuando una misteriosa enfermedad pulmonar cobra vidas. Por lo que mientras más muertes hay, ¿qué hacen las personas? Los jóvenes fuman más, vapean más. Investigaciones afirman que el humo de segunda mano de la marihuana es un peligro para la salud, incluido altos niveles de una materia particular fina que se aloja profundamente en los pulmones, por lo que la materia particular de 2.5 es la que es más pequeña que un trozo similar del ancho de tu cabello. Se encontró que la tasa de emisión de poros de marihuana preenrollados son 3 veces y media las tasas de emisión de promedio de un cigarrillo Marlboro. Entonces, ¿qué le hemos hecho a la sociedad? Hemos desatado la marihuana recreativa, hablando sobre la respiración ahora. ¿Y por qué muchas de estas personas respiran? Y me refiero a fumar marihuana. Y muchos de ellos lo hacen por problemas de estrés mental, emocional. ¿Ves que el mundo está tan roto y nos hemos olvidado de Dios? Les hemos enseñado a nuestros hijos que son un producto de un accidente, que deben hacer lo que quieran y encontrar la felicidad. Vive como quieras, no importa cuán sucio, no importa cuán rebelde contra Dios vivas. Y de alguna manera todavía encontrará la felicidad. Pero como me enseñaron en medicina de adiciones en Loma Linda, Dios hizo el corazón humano tan grande que solo Él puede llenarlo. En la marihuana no encontrarás felicidad. Podrías adormecerte. Podrías noquearte. No encontrarás la verdadera felicidad y satisfacción. La marihuana es un flagelo peligroso. Miren esto, esta es la potencia de la marihuana. Esto fue durante la era Obama, allá por el 2010. Miren lo potente que era antes de que la legalizaran. Vean cómo seguían fabricando cada vez más. Marihuana que Bob Marley fumaba habría estado por aquí en algún lugar. Esta es la marihuana que fuman ahora y ahora está aquí arriba, en el 20 y tantos %. La marihuana se está volviendo cada vez más mortífera y no hablaré mucho de ello hoy, pero uno de los aspectos más peligrosos es lo que hace a la mente. El cannabis induce a la psicosis. Por el cannabis aumenta el riesgo de esquizofrenia. Y esto se ha desatado en la sociedad. Y el documental de Sandra Gupta sobre la marihuana medicinal hace pensar que es perfectamente segura. No lo es. Y es así como los niños lo usan más. Estos son jóvenes adultos de 19 a 30 años. El uso de la marihuana aumentó 13% hasta 2021. Los alucinógenos aumentaron un 4.7%. Los hombres están tratando de adormecer el dolor. Ya saben lo que dice Jesús en el libro de Lucas capítulo 21. Los corazones de los hombres desfallecen por miedo, mientras cuidan de las cosas que vienen a la tierra. Y las personas usan estos medicamentos para tratar de aliviar el dolor. El uso del cannabis está asociado con mayor riesgo de persistencia y recaída en el inicio del consumo de cigarrillos. Entonces, ¿qué han encontrado? Hablaré de esto la próxima semana. Si fumas marihuana, es más probable que empieces a fumar cigarrillos. Y eso se debe a la forma en que la marihuana actúa en los receptores del cerebro. Entonces, ¿cómo respiramos aire limpio? Bueno, tienes que mirar el mundo. Estados Unidos en realidad no es perfecto. Aquí estamos en el amarillo. ¿Ven eso? Si miras algunos países, China está en rojo, India está muy arriba, aquí en el marrón. Son partes del mundo donde las tasas de contaminación son naturalmente más altas. ¿Te gustaría vivir en un lugar donde sea azul o verde? Puesto que sí, asumo que algunos de los países que están en África y el Caribe no aparecen probablemente, estén en niveles más bajos porque tienen menos cosas que los causan. Vía saludable, página 157. El aire fresco resultará más beneficioso para los enfermos que las medicinas y es mucho más beneficioso para aquellos que su comida les irá mejor y se recuperará más rápido sin comida que sin aire fresco. Entonces,
Cuando vas al hospital, ¿qué te hacemos? Te metemos en una habitación en la que no puedes abrir una ventana y luego te dan mala comida. El aire puro y fresco excita el apetito, hace que la digestión de los alimentos sea más perfecta e induce un sueño profundo y dulce. Es lo que hace el buen aire por ti. Entonces, ¿qué quieres hacer? Haz como Carrie y Alex y haz caminatas. Ellos son los maestros de caminatas aquí. La exposición a los bosques estimula nuestro sistema inmunológico. Mientras respiramos aire fresco en el bosque, respiramos fiticidas, sustancias químicas transportadas por el aire que las plantas emiten para protegerse de los insectos. Estas sustancias químicas tienen cualidades antibacteriales y antifúngicas que ayudan a las plantas a combatir las enfermedades. Cuando las personas respiran estas sustancias químicas, nuestros cuerpos responden aumentando la cantidad y la actividad de un tipo de glóbulo blanco llamado células asesinas naturales NK. ¿Sabes lo que hacen estas natural killer? Combaten el cáncer, combaten las infecciones. Así que si vives en una ciudad, uno de los secretos es salir de la ciudad e ir ¿dónde? Ir al bosque, ir donde hay árboles, caminar entre los árboles. ¿Eres alérgico a las avispas? Lleva un repelente, pero sal y camina, porque hacerlo se llama baño de bosque. Viene de Japón, hablan mucho de esto sobre en Japón. Estas células matan tumores y células infectadas con virus. Estas son las células asesinas naturales de nuestro cuerpo. En un estudio aumentó la actividad de las células asesinas naturales en un viaje de 3 días y 2 noches para bañarse en el bosque, que duró más de 30 días. ¿Lo vieron? Así que no tienes que ir todos los días, pero si sales una vez a la semana, en realidad te beneficiará. Investigadores japoneses actualmente están explorando si la exposición a los bosques puede ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer. Por eso necesitas aire fresco. ¿Por qué? Tus pulmones se dilatan más debido a un aumento de oxígeno. Por eso el aire fresco mejora la limpieza de tus pulmones, todos los hilos, la mucosidad, todo funciona mejor. Liberas más toxinas de tu cuerpo transportadas por el aire. Entonces la gente quiere desintoxicarse. Beben todo tipo de cosas raras. La mejor manera de desintoxicarse es sudar y respirar aire fresco y no comer cosas que contengan toxinas. Y cuando exhalas tus pulmones. Entonces en casa, ¿qué haces en casa? Abre las ventanas cuando sea posible. Bueno, ahora sé que hace frío. De 5 a 10 minutos al día mientras estás en casa. De 5 a 10 minutos varias veces al día mientras estás en casa. Usa productos de limpieza orgánicos o vegetales sólidos o líquidos. Si rocías todo lo que rocías, contamina el interior de la casa. No sabía alguna de estas cosas. Cambia los filtros de tu sistema HVAC, como se supone que debes hacer para que tengas un buen sistema de filtrado. Y en tu auto, sabes, cuando te vas a decir que necesitas un filtro nuevo en tu carro y tú dices que no, solo te están tratando de aumentar mi factura, así que no lo voy a cambiar. En realidad quieres hacerlo, pero quizás quieras decirle que te dan un filtro viejo cuando hayan terminado para que puedas verlo. No fumar y disminuir el humo de tu casa. Pasa la aspiradora con regularidad y una de las cosas que encontré interesante es que necesitas plantas en tu casa. Poner plantas en tu casa limpiará el aire. Dicen que deberían tener una cada 30 metros. Así que pensé que tenemos un montón de plantas en la casa, pero tal vez no tantas como antes. Tendremos un poco más, pero tener plantas en la casa ayuda a limpiar el aire. Tiene sentido, ¿cierto? Está extrayendo dióxido de carbono, está liberando oxígeno y atrapando cosas. Así que si eres como la hermana Betty que está en el jardín, respiras todo ese oxígeno fresco directamente de la planta. Una de las mejores cosas que puedes hacer y terminar haciendo es esta correlación. Así como necesitamos aire fresco, necesitamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro oxígeno espiritual. Así que todo lo que les dije sobre la importancia del aire, si lo hacen todo perfectamente y no tienes el Espíritu Santo, estás en problemas. El Espíritu Santo guía todas las cosas. ¿Recuerdan que respirando aire fresco en realidad obtienen claridad de mente? Miren esto, Efesios 4:30, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Marcos 3:28, de cierto os digo, de todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Al igual que usted no puede contener la respiración durante 10 minutos y sobrevivir ileso, no puede vivir sin el Espíritu Santo por 10 minutos y sobrevivir ileso. Lo que les digo es que cuando pienses en respirar, quiero que pienses en el poder del Espíritu Santo. Quiero que lo relaciones porque lo que el mundo quiere que hagas es respirar profundamente y meditar en ti mismo. Quiero que cuando hagas tu ejercicio de respiración, pienses en la bondad de Dios. Pidas la presencia del Espíritu Santo. Ata eso a tu respiración para que estemos siempre en la presencia del Espíritu Santo.
Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? Toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el aire que te da la claridad para entender la verdad. Estoy escuchando un libro audible sobre el libro de Ezequiel y el tipo está tan equivocado doctrinalmente y me di cuenta de que está enseñando teología desde una perspectiva egocéntrica, no desde una perspectiva llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guiará a la verdad. Última cita de Ellen White, carta 301, 1903. Está escrito: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Mateo 21:13. Esto es aplicable a muchas de las ideas y planes bajo la sugerencia del poder de aquel que es llamado el príncipe del poder del aire. Como Dios envía advertencias y estas advertencias no han tenido influencia cuando el príncipe del poder del aire tiene algo maravilloso y exitoso para presentar en bellas imágenes y dichos suaves y tranquilas palabras que agradan la fantasía de las mentes humanas. Nada sino el claro discernimiento del Espíritu Santo de Dios puede percibir el rastro genuino de la verdad. La sólida, eterna verdad es nuestra única seguridad. Ahora, de errores engañosos vestidos con las túnicas angelicales de ciencia. Quiero terminar diciéndoles, escuchen iglesia, como dije en el primer mensaje sobre el mensaje de salud, estamos viviendo en una época de gran engaño y la razón por la que queremos comprender y practicar el mensaje de salud, salir a caminar al bosque, incluso si solo son tan solo 15 minutos de caminata, es todo lo que puedes hacer. ¿Por qué es tan importante? Porque necesitamos claridad mental. Estos engaños, mientras escuchas el sermón sobre el camino oscuro hacia Wakanda, esos engaños se están haciendo omnipresentes en la sociedad. Los niños crecen pensando que se puede hablar con los ancestros muertos, como en la película Encanto, y todas estas otras cosas. Simplemente puedes comunicarte con los muertos. Y si tu mente no está clara, si no estás pensando con claridad, mientras estos demonios salen a ser mezclados entre los hombres, serás engañado. Por eso relaciono el aire al Espíritu Santo, porque nos lleva a la verdad. Y al igual que fumar cigarrillos y marihuana, destruyes el cuerpo y destruye la mente. Si no estás conectado al Espíritu Santo, algún otro espíritu vendrá y te guiará. Mi desafío para ti, para esta semana, respira profundamente, sal a la naturaleza, tan fría como está, pero lo más importante es que busques a Dios para tu salud. Búscalo para tu salud espiritual. Piensa en ¿qué es, Señor, a lo que necesito renunciar? Que mi carácter sea el más parecido al carácter de Cristo. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra y estudiar esta parte del mensaje de salud sobre el aire y la respiración. Señor, ayúdanos a sentarnos con buena postura, respirar profundamente por nuestras fosas nasales y exhalar como se supone que debemos hacerlo. Señor, ayúdanos a plantar las plantas en la casa, poner las plantas en la casa, debería decir, y salir a la naturaleza cuando podamos, incluso en tiempos fríos. Señor, respirando aire fresco, Padre Dios, oro para que de este mensaje la gente entienda que así como el aire y el oxígeno son importantes para nuestro bienestar, así también lo es tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser siervos tuyos, impulsados por tu Espíritu Santo. Es nuestra oración en el precioso y santo nombre de Jesús, que la iglesia diga amén, amén.